la vida antigua y la nueva, amén. Vamos a leer en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo número 10, y después de ahí al versículo 17, amén. Dice en el nombre de Jesús así: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaban estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen de que lo creó hasta el pleno conocimiento. Versículo 17. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Muy bien. La vida nueva, la vida antigua, y la vida nueva. Colosenses es una epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. En esta parte de Colosenses, el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Colosas: aquí nosotros no estamos en la iglesia de Colosas, pero somos iglesia de Cristo. Somos iglesia que está en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo, la cabeza es Cristo. Si su cabeza no es Cristo, tiene un cuerpo moribundo, está viviendo en un cadáver. Cuando nosotros nos decimos que es nuestro cuerpo, nuestra cabeza es Cristo, quiere decir que nosotros nos dejamos gobernar por la cabeza. Ejemplo, este es mi cuerpo y mi cerebro, mi cabeza es la que dice a mi mano: ábrete, ciérrate, ábrete, ciérrate. Igual, si nosotros somos iglesia del cuerpo de Cristo y nuestra cabeza es Cristo, cuando Cristo nos diga qué tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerle, exactamente. En esta parte el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: ya desechen lo malo, desechen a su viejo yo, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y empieza a decirnos cosas que son terrenales. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dice: hagan morir todo lo que esté en ustedes que sea terrenal? Todo lo que vemos en esta tierra, todo lo que podemos tocar, todo lo tangible, todo lo terrenal, todo lo que puedo ver con claridad con mis ojos. Déjenme un ejemplo de cosas terrenales. Ir de compras es una de las cosas terrenales. Ver la televisión son cosas terrenales, ¿no? ¿Qué más será cosas terrenales? Estar con la familia, estar con los amigos, son cosas terrenales. Porque al decir que hay cosas terrenales, quiere decir que también hay cosas espirituales. Y para poder morir lo terrenal, tenemos que vivir en el espíritu. Ahora pregúntese usted: ¿ya vivo en el espíritu yo? Diego sabe si Diego vive en el espíritu, y el Señor sabe aún mejor que Diego si Diego vive en el espíritu. Pero ahora usted pregúntese: ¿vive para el espíritu? ¿Vive en el espíritu usted? Porque recordemos que ya no tenemos excusa. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los profetas e inspiraba para que hablaran en nombre de Dios. Amén. El profeta o los salmistas o cualquiera que fuera tocado por el Señor podía hablar siempre y cuando fuera inspiración del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia: el Espíritu de Dios no puede habitar donde hay pecado. No puede habitar la luz con las tinieblas.
Entonces, ¿qué pasaba? Venía el Espíritu de Dios, descendía sobre la persona, lo inspiraba, y el mismo pecado de la persona impedía que el Espíritu pudiera permanecer en la persona. Hoy día no pasa eso con nosotros, ya no. Dios nos ha librado de eso, porque hoy nuestros pecados que antes impedían que el Espíritu Santo permaneciera en nosotros, esos pecados ya han sido pagados, ya han sido sometidos a voluntad de Cristo, ya han sido derrotados. Hoy día el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos inspira, pero viene una bendición. Como no hay pecado, pero no hay pecado por la fe en Jesús. No me malentienda, no quiere decir que ya estamos libres totalmente de pecados, sino por la fe. Cristo Jesús ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ahora el Espíritu Santo tiene la libertad de estar en nosotros y permanecer en nosotros. Cuando nosotros permanecemos en el Espíritu Santo o en el Santo Espíritu de Dios, empezamos a ver cosas espirituales, a tener experiencias espirituales. ¿Qué tipos de experiencias espirituales son las que usted se imagina? Si a lo mejor se las imagina y no las ha vivido, porque todavía nos falta vivir la vida espiritual. Ejemplo, hombres inspirados por Dios tenían visiones. Yo no sé si usted ha tenido visiones. Si no ha tenido visiones y le gustaría, a lo mejor usted escucha que alguien tuvo una visión, muchas veces a lo mejor cometemos el error de, sí, lo que diga. Pero cuando tenemos esa experiencia preciosa de tener visiones, nos damos cuenta y comprendemos y decimos, wow, Señor, qué precioso. Y cuando dejamos movernos con el Espíritu del Señor, yo no sé usted, pero se siente calorcito dentro de uno, se siente energía, se siente poder, se siente algo tan especial que es imposible de poderlo expresar con las palabras que tenemos actualmente en nuestro vocabulario. No alcanzan las palabras para poderlo expresar. No sé si lo has sentido. Si lo has sentido, gloria a Dios. No deje que muera lo espiritual, sino hagamos morir más lo terrenal, aplastemos lo terrenal. Que tenemos ganas de hacer un negocio, gloria a Dios, pero si nuestros pensamientos están de manera terrenal, vamos a tener frutos terrenales. Pero si lo que vamos a hacer tiene un fin espiritual, ¿cuál? Yo voy a hacer una empresa porque a las personas que vengan les voy a empezar a compartir de las escrituras. Yo voy a abrir un negocio y a los que vengan les voy a decir gloria a Dios y les voy a dar folletitos, volantitos. Yo voy a apoyar al hermano File, al hermano Diego. Voy, sin que me lo digan, voy a ir a repartir volantes, o sin que me lo digan, ya les voy a traer con una sorpresa de que ya me sé tal cita bíblica, ya me sé tal estudio, ya les saqué copias a los estudios que nos dan, ya los empecé a repartir. Es porque ya estamos viviendo una vida espiritual, porque nuestro fin ya no es terrenal, sino es espiritual. Ahora preguntémonos a nosotros, una vez más, ¿estamos haciendo morir lo terrenal? ¿Estamos viviendo o anhelamos vivir en el espíritu? De que anhelamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el espíritu no hay dolor, no hay tristeza, no hay... ¿Qué otra palabra se podría utilizar? Enojo, no hay ira, sino en el espíritu, no hay amargura, no hay contiendas. En el espíritu uno está alegre, uno parece como si estuviera flotando entre las nubes. Gozo, ya no ve las cosas, uno empieza a ver las plantitas, mira cómo brillan las hojitas. Ay, rico el airecito, porque uno empieza a vivir una vida espiritual. Y cuando uno empieza a vivir una vida espiritual, ya no me preocupa que si me unjan con aceite o no me unjan con aceite, porque yo ya no me dejo guiar por un aceite terrenal, sino por una unción espiritual, que es la unción del Espíritu Santo. A mí ya no me interesa, porque como yo ya vivo de manera espiritual, o estoy viviendo de manera espiritual, no me importa que haga mucho frío, porque ahorita en estas épocas, en años anteriores, cuando he estado en otras iglesias, las hermanas a veces no venían o no iban. Ay, es que hace mucho frío, hermano. Y luego está uno ahí sentado y llega el frío. Pero cuando de repente se deja uno tocar por el Señor, empiezan a decir, oye, hermano, ni frío teníamos. No, ni frío teníamos.
Y curiosamente, cuando empieza el frío, empieza a venir como que la tristeza, la soledad, empieza uno a anhelar el calorcito. Por eso dice, hagan morir lo terrenal. Y hay cosas que ya han muerto en nosotros, a lo mejor cosas que nunca estuvieron en nosotros, como los ejemplos que ven aquí. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No sé si podamos entender estos términos. Cuando habla las escrituras de fornicación, muchas veces tanto puede ser una fornicación terrenal como fornicar nuestro cuerpo, nuestra santidad. Pero aquí está hablando de una antigua vida, de una vida pasada. Una vida en la que, como dice, nosotros seguimos nuestros malos deseos, nuestros deseos desordenados. ¿Cuáles son ejemplos de deseos desordenados? Ejemplo, ya me compré unos zapatos. Bueno, eso pasa con gente que he conocido. Yo no sé si pasa aquí entre ustedes. Había mujeres que se compraban unos zapatos bonitos, se los ponían, dejaban los zapatos y ya regresaban a comprarse otros zapatos y los volvían a amontonar. Iban y se compraban otros zapatos y los volvían a amontonar. Y de repente cuando se dan cuenta ya tienen hartos zapatos. Y entonces son pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque no se cansan, porque le dicen, es que me gustan mucho los zapatos. A lo mejor el de usted no son los zapatos, pero ¿cuál es su pasión desordenada? Si aún tiene alguna pasión desordenada, hay que tratar de hacerla morir, pero no por nuestra propia fuerza, sino sometiéndonos al Señor, hincándonos. ¿Dolerá hacer esto? Así, duele. Pero vea nada más, mire, planito, con un techo, no hay mosquitos. Qué difícil, y se lo digo por experiencia. Qué difícil. Y ni siquiera se torna difícil cuando la necesidad viene. Uno dobla rodilla, no importa dónde esté, no importa las personas que estén. Ahí está mi esposita, puede dar testimonio. Cuando nosotros estuvimos en una situación muy complicada, lo único que queríamos era estar en paz. Yo agarré la primera oportunidad en la noche, ahí entre el monte. ¿Y te acuerdas qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Me hinqué ahí en el monte, sin importar piedras. Ay, dolían las rodillas, dolían. Harto mosco. Sin luz, todo ahí, todo sucio, todo puerco cochino. Pero hinca uno rodillas. ¿Por qué? Porque es mucha la necesidad que hay del Señor, mucho el agradecimiento que hay con el Señor. Y entonces cuando estamos en el Espíritu, nos comprometemos de manera espiritual. Y si viviéramos lo espiritual, cumpliríamos con el Señor. Pero como no hacemos morir lo terrenal, prometemos y no cumplimos. ¿Por qué? Porque prometemos en el Espíritu, pero no cumplimos, porque seguimos en el mundo terrenal, seguimos viendo lo que hay alrededor, seguimos pensando en yo, en mí. Es que no voy porque hay muchos mosquitos, pero por los mosquitos, ¿a quién se van a comer? Pues a mí. Dice, no, pues ¿cómo, hermano? ¿Cómo? No, ¿cómo cree? Voy a andar todo picoteado. Pues sí, pues eso, pero ¿qué prefiere usted? Al menos si me lo pregunta a mí, yo prefiero 2, 3 piquetitos de mosco, 10 o 20 piquetes de mosco que en 3 días, 4, una semana se me quitan, que a no cumplirle al Señor. Para mí es muchísimo mejor cumplir lo que yo le he prometido al Señor. No importa, porque a veces digo, sí, Señor. El Señor dice, tomen su cruz y síganme. Y es más, todos tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor, amén. Ya ven, fácil es decirlo. Pero cuando el Señor realmente toma la cruz y camina, imagine, fue duro para el Señor. Latigazo sobre latigazo, cansado, sin comer, sin beber agua. No tenía familia, no tenía amigos con la espalda. Él mismo hasta dijo de manera terrenal, la carne, Padre, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me has desamparado? Porque Él estaba cargando con todos nuestros pecados. El pecado produce soledad. Por eso, no es que Jesús estuviera solo, sino que al cargar nuestros pecados, el pecado produce la soledad. Aunque yo esté reunido así con todos, puedo sentirme
Solo. ¿Por qué? Porque tengo pecados, tengo culpas, porque estoy viviendo en lo terrenal y no en lo espiritual. Porque tengo pasiones desordenadas que no ordeno y no las vamos a poder ordenar, porque nunca lo hemos logrado. Nadie lo ha logrado. Han pasado desde que Dios creó a Adán. Nunca el ser humano ha sido capaz de ordenar sus pasiones, ni mujer ni hombre. Pues las pasiones del hombre pueden ser unas, las pasiones de la mujer pueden ser otras, pero nunca hemos podido ordenar nuestras pasiones, sino ha sido Dios por medio de su Santo Espíritu ordenando las pasiones dentro del ser humano. ¿Para qué? Para someter todo a voluntad de Cristo Jesús. Para someter todo a la voluntad que tiene en ti y la voluntad que tiene en mí. ¿Cuál será la voluntad del Señor? Que vivamos una vida espiritual, que vivamos una vida como Cristo la vivió. ¿Usted cree que Cristo pensaba de manera terrenal? Si no, Él pensaba de manera espiritual. Voy a Jerusalén, pero Señor, ¿para qué vas a Jerusalén? ¿Te quieren matar? Tengo que ir a Jerusalén. Señor, no vayas a Jerusalén. Es que ustedes no saben, tengo que ir a Jerusalén. ¿Ustedes creen en lo terrenal usted iría a un lugar donde sabe que le van a pegar? ¿Usted iría a un lugar donde sabe que va a sufrir? No, podemos decir que a lo mejor ahorita sí, pero a la mera hora no. ¿Por qué? Porque estamos en lo terrenal. Pero Cristo Jesús volteó y le dijo a Pedro: Dios te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Hazte a un lado, déjame pasar, porque tus pensamientos todavía siguen siendo pensamientos de hombre. No son pensamientos como los que tiene el Padre Celestial. Porque tú no sabes, Pedro, que por medio de esa humillación, de ese sufrimiento que yo voy a tener, voy a dar vida, y vida en abundancia. ¿Para quién? Para ti y para mí. Sigamos leyendo lo que dice las Escrituras. Dice: a causa de las cuales cosas, a causa de las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En algún momento vamos a buscar hablar del tema de la ira de Dios, para que no haya ignorancia acerca de este tema. En las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Es decir, el apóstol Pablo ya tenía en mente, ya pensaba, ya tenía dado por hecho que el ser humano, que el cristiano, que el seguidor de Cristo, que el creyente, que el que ha decidido seguir a Jesús, ya no tiene estas cosas. ¿Qué es lo que ya no tiene? Ya no tiene fornicaciones, ya no tiene, ¿qué más? Impureza, pasiones desordenadas, ya no tiene malos deseos ni avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia? Tener y querer más. Y tengo y quiero más. No importa, muchas veces es asociada con el dinero, pero a veces ni siquiera es con el dinero. Hay personas que tienen un terreno y quieren más terreno. Hay personas que tienen, además hasta en las parejas se ve, tienen una pareja y quieren tener otra, porque la que tienen no lo satisface y no buscan satisfacerse, porque no estamos conformes con lo que tenemos. Y muchos dicen: es que tú eres conformista. No es que sea conformista, sino que estoy contento con lo que Dios me ha dado. Si Dios no me da más es porque no lo necesito, porque si me diera más quiere decir que es porque voy a repartirle a las demás personas. Entonces el apóstol Pablo da por hecho que nosotros ya hicimos morir todas esas cosas terrenales, y si no lo hemos hecho morir, es hora de ponernos a cuenta con el Señor y decirle: Señor, como siempre, una vez más, Padre, aquí molestándote, Señor, te he fallado. Te he fallado, Señor. Discúlpame. Te ofrezco una disculpa, Señor, y que me ayudes a seguir tus pasos, que me ayudes a seguir tu caminar, porque qué bonito cantamos: te amo más que a mi vida, te amo. ¿En serio amamos más al Señor que a nuestra vida? A veces ni siquiera sabemos lo que cantamos, pero como se escucha bien bonito, lo cantamos. Pero a ver, hagamos. Muchas veces he escuchado hermanos pastores, hermanos ministros que dicen: el cristiano ya no miente, pero cuando canta se echa unas mentirotas. ¿Por qué? Porque cantamos cosas que no cumplimos. Pero bueno, este tema no tiene nada que ver con esto, sino es un prólogo, por así decirlo, en cuanto al hacer morir nuestro viejo yo para vida nueva en Cristo Jesús. ¿Usted ya tiene una vida nueva?
¿Ve diferencia entre su vida antigua y la vida nueva? Gloria a Dios. Si no ve diferencia y dice, pues la única diferencia es que ahora los viernes tengo que ir a la iglesia. Si esa es la única diferencia, le voy a decir algo que a mí me ha dicho el Señor. Diego, es la única diferencia que eres como antes. Porque no estás haciendo, ni siquiera te estás esforzando un poquito, Diego. Ni siquiera estás buscando lo espiritual. Pero cuando vienen las luchas, cuando vienen las peleas, cuando vienen los problemas, como siempre lo hemos dicho, ay, sí nos metemos en el espíritu, Dios, ayúdanos y aquí y allá. Qué feo que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, solamente lo busquemos en la necesidad. Eso dejémosle a la gente que no conoce del Señor, no sabe la voluntad de Dios. Pero nosotros muchas veces nos jactamos de conocer de Dios y decimos, es que ellos no saben la Biblia. Pues nosotros que sabemos de la Biblia, buscamos vivir una vida espiritual y hacer morir nuestro antiguo yo para que nazca un nuevo yo, un yo espiritual. Porque recordemos lo que dijo una vez el Señor, nuestra lucha no es con carne ni sangre. ¿Con quién es? Lo prediqué apenas hace un par de semanas. Es contra potestades. Y el fin de semana, si Dios lo permite, les he comentado, se va a tocar el tema de lo de echar fuera demonios. Y son temas fuertes. Son temas que son armas. Porque volvemos a lo mismo. ¿De qué me sirve a mí saber si no lo reparto? Seré yo egoísta, ¿no? Igual usted, si Dios le ha dado algo, no se lo quede para usted. Que le ha dado un don para cocinar, que le ha dado un don para hablar, para visitar enfermos, para orar, que le ha dado un don para hacer carteles, para hacer dibujos, que le ha dado un don para ir al público, para hablarle a la gente. No se lo guarde para sí, sino inviértalo de manera espiritual. ¿Para quién? Para el Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña que aún dentro de la vida del creyente, del seguidor de Cristo, todavía hay cosas que debemos de hacer morir. Versículo número 8. Pero ahora deben abandonar también la ira, es decir, que el apóstol Pablo, es decir, que el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, identificó los siguientes problemas en el creyente. Y yo no sé usted, pero yo cuando leí esto, dije, Dios, en verdad es grande usted, Señor, porque nadie me conoce mejor que usted, Padre. ¿Cuáles son las cosas que tengo que abandonar también? Y dice, abandona también, versículo 8, la ira. Ay, Señor, ira. Pero Señor, ¿te enojas? Sí. Está bien enojarse. El Señor Jesús se enojó. Pero de enojo a una ira, la ira es un enojo desordenado, ya fuera de orden. Es válido enojarse y decir, ay, bueno. El Señor Jesús se enojó. Sacó con látigos a los mercaderes que estaban ahí vendiendo en el templo del Señor. Pero de ahí a una ira, imaginen nada más, usted ha encontrado a una persona y dice, es que tú no estás enojado, tienes una ira en el corazón, que no puede ni verte a alguien porque luego ya empiezas a decir de cosas, que no puedes ver una cosa bien o esto o lo otro porque no puede pasar ni la mosca porque, es más, si pasa la mosca ya te enojaste. Y si no pasa, también te enojaste. Es que la mosca no pasó, ¿por qué no pasó la mosca? Estamos con ira. Y no solamente para el no creyente, sino le está hablando al creyente y le dice, ¿ya abandonaste todo lo demás? Sí, Señor. Pues ahora abandona también la ira. ¿Qué más tengo que abandonar, Señor? Aparte de la ira, el enojo. ¿Aquí cuántos se enojan? Ay, Señor, papá, bendito es el Señor. Le digo que el Señor nos conoce. El Señor nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Porque muchas veces, y lo digo porque
ya no soy nuevito en esto. Tampoco le puedo decir, hombre, tengo la gran experiencia. No. De hecho, me siento muy neófito. Neófito es sin conocimiento en cuanto a la palabra del Señor. Siento como si fuera yo un polluelo en cuanto a las cosas de Dios. Pero aún dentro de eso, en el tiempo que Dios ya me ha permitido caminar en estos 7 años, he encontrado que hay en la iglesia muchas falsas caras. ¿A qué voy con falsas caras? Hermanita, Dios me la bendiga y un abrazo. Apenas se da la espalda y dice, híjoles, la hermana está metida. No, es que si vieras cómo es la hermana. Y uno dice, ay Señor, ¿cómo podemos ser un solo cuerpo? ¿Cómo podemos vivir espiritualmente si entre nosotros nos estamos pegando, entre nosotros nos estamos lastimando, si entre nosotros no buscamos edificarnos espiritualmente sino terrenalmente? ¿Cómo podemos decir que somos iglesia de Cristo si no nos iremos iglesia de Cristo, seríamos iglesia de Diego? ¿Y usted a cuál quiere pertenecer? ¿A la iglesia de Diego o a la iglesia de Cristo? Busquemos las cosas espirituales. Dejemos nuestra antigua vida ahí, tirada, aplastada. Que tenemos ganas de algo terrenal, aplástelo, recuérdele la carne y dígale, no, ya no me interesa, porque aunque te siga alimentando, no aprovecho nada si te sirvo carne. Pero si te alimento vida espiritual, es donde más provecho le voy a sacar a mi vida. Y dice el Señor, Diego, aparte de la ira y del enojo, también toda malicia, versículo número 8. También la blasfemia, que es lo que ahorita les decía. También las palabras deshonestas de nuestra boca. Cuando yo llegué al Señor, híjole, ahí voy con una historia. Cuando llegué al Señor, yo estaba contento, alegre. No sé usted cómo vivió cuando empezó con el Señor, pero estaba alegre. Dije, Dios, y contento, y leía la Biblia. Y me gustaba porque llegaba con los hermanos y todos, hermanita, Dios le bendiga. Y puro ambiente de amor, de paz. Pero qué triste fue cuando pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta que aún dentro de la iglesia, mismos hermanos, mismas hermanas hablan mal de uno. Mismos hermanos, mismas hermanas, nomás van a criticar. Ay, mira, el pastor hoy trajo boleado los zapatos. No, hoy no los trajo. Míralo, yo trajo una corbata nueva de los 10. Qué triste que la gente vaya más por el hombre que por la palabra. Qué triste que había hermanos que decían, hermano, vamos a hacer esto, aquello. Amén, hermano, pues vamos a hacerlo. Y a la mera hora no llegaban. Y ahí se quedaba uno. Ahorita usted puede decir, hermano, pues ustedes ya llegaron tarde. Bueno, llegamos tarde. Pero había hermanos que nunca llegaban. Y ahorita llegamos tarde por una necesidad. Pero había hermanos que no llegaban, ni lo que venía diciendo mi papá. Me acuerdo un hermano que me decía, hermano Diego, predicó un domingo. Qué bonito predicó, hermano. ¿Por qué no predica más seguido? Digo, hermano, pues si yo predico entre semana. Ay, hermano, es que no vengo entre semana. Sí, hermano, no se preocupe, es que yo entiendo que pues el trabajo y las actividades. Ya hablando con los jóvenes, digo a mi papá que su hija del hermano me decía, es que mi papá no va al servicio porque se queda dormido viendo la tele. Y decía, no, pues sí, qué show. No, pues sí que andaba trabajando fuerte, ¿verdad? Andaba trabajando, ¿verdad? Pero ¿a qué le trabajaba? ¿Al espíritu o a lo terrenal? A lo terrenal. Cuando vivimos para lo terrenal, andamos hasta como de malas. Es como cuando no dormimos o cuando nos despiertan que estábamos dormidos. Párate, ay, pero que te pare. Ay, vamos hasta. Así es nuestra vida terrenal. Así es nuestra vida terrenal. Pero cuando vivimos espiritualmente, como si hubiera dormido 24 horas. Rico despertar. Sin que nos despierte, ¿no? Dice, ay, un bonito día. Hasta escuchamos musiquita en el ambiente casi, ¿no? Qué precioso es vivir la vida espiritual. Y dice el versículo número 8, ¿qué más? Versículo 9, perdón. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de su naturaleza vieja y de sus hechos. Qué tremendo. Es decir, que el Espíritu de Dios nos está dando a entender por medio del apóstol Pablo que entre nosotros, aún entre nosotros hay mentiras.
Hay engaños, hay falsedades, hay hermanos, hermanas que llegan a la iglesia y se ponen la máscara de cristiano. Salen de la iglesia y se la quitan. Andan hasta como de malas. Pasa uno al lado y, ay, no me saludó el hermano. Ha de venir ocupado. Ay, es que cómo lo voy a saludar, van a decir que ya soy religioso. Qué triste. Pero también es cierto que es parte de las señales que el Señor mostró en la Biblia para que los que realmente somos hijos de Dios podamos identificar quién necesita ayuda. No para juzgarlo o para condenarlo, porque ¿quién somos nosotros para condenar o para juzgar, no? Sino para ayudarle, para edificarle, para caminarlo. De nada sirve decirle a un hermano, estás en el agujero, y el hermano está en el agujero. Estás en el agujero y el hermano en el agujero. De nada sirve decirle que estás en el agujero si no le tiramos la cuerda para ayudarlo a sacarlo. Pero ¿para qué lo saco si se volverá a tirar? Que ya no quedó en ti. Porque tú estás pensando espiritualmente. Porque si tú le haces caso a tus deseos carnales, no lo vas a querer sacar. Imagine que el que tiene al lado habla mal de usted. Y aparte, cuando usted no está, se burla de usted, se burla de sus aspectos. Dice, el hermano Diego está gordito, tiene una voz chillona, cae gordo. Y yo me entero, ¿no? Pero de repente todos necesitamos de todos. Si yo vivo en la carne, voy a pensar como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Te trato como me trates. Así piensa el mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, nosotros no podemos actuar así. Tenemos que hacer morir lo terrenal y vivir lo espiritual y decir, no importa, me trates como me trates, te voy a seguir tratando como el Señor me trata. Porque el Señor, ¿cuántas veces nos burlamos? Yo hablo de manera personal, yo me burlé mucho del Señor antes de llegar a sus caminos. Yo me burlaba de los predicadores que imponían manos y gritaban, ¡no, sal en el nombre de...! Yo me burlaba, tengo videos donde me estoy burlando de aquellos predicadores. Dígame si no era para que el Señor me hubiera desechado y metido una patada y dicho, le digo, no, te burlaste de mí, no tienes nada que hacer aquí. Todo lo contrario, de su gracia me sacó y me libertó y me dijo, ¿sabes que te burlaste de mí? Pues ahora vas a predicar de mí, ahora vas a hablar de mí y a donde vayas vas a hablar de mí. Y la gente no va a querer hablar contigo por temor de que si hablan contigo van a conocerme a mí y van a tener que dejar sus cosas pasadas. Y sí es cierto, hay gente que a veces no quieren hablar conmigo porque es que tienen miedo. ¿De qué? Pues de que les diga sus faltas, sus errores. Me llegaron a decir, ¿cómo me llegaron a decir? Señor Biblia. Hermano, un hermano me decía, hermano, usted es el policía de la Biblia, porque todo Biblia. Y son cosas que a uno dicen, no se vale que uno le digan así. Pero dice, bueno, a final de cuentas es parte de los padecimientos como seguidor de Cristo. Y me gozo y digo, Señor, gracias porque si yo estuviera bien con todos, estaría mal con usted, Señor, porque yo buscaría agradar a mi hermanita Andrea, a Chabelita, a Manuel, buscaría agradarle a cada uno de ustedes. Pero ¿de qué me sirve agradarle a ustedes si no le agrado al Señor? ¿De qué me sirve agradarle a ustedes si no honro al Señor, si no busco espiritualmente a Dios? ¿De qué me sirve ganarme la tierra si me perderé del cielo? ¿De qué me sirve enriquecerme con las riquezas de este mundo, alimentar a mi yo, si este yo va a morir, si este yo va a ser deshecho? Porque del polvo eres y al polvo volverás. Pero gracias damos al Señor porque nos sacó a una vida espiritual. Lo vivimos el domingo pasado. Morimos simbólicamente y fuimos resucitados con Él mediante el bautizo. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Dónde está Diego? Está crucificado. ¿En dónde? En la cruz. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
Mas Cristo vive en mí. De hecho hay cantitos que dicen eso. Pero ¿realmente viviremos eso? ¿Realmente anhelaremos la vida espiritual? No lo sé. No lo sé. Queremos que llegue gente, ¿no? Queremos que vengan nuestros hijos. Queremos que vengan nuestros hermanos, nuestros padres. Pero si nosotros mismos no nos comprometemos con el Señor, ¿cómo vamos a buscar comprometer a alguien más? ¿Cómo vamos a buscar decirle, ve a la iglesia, te invito? Oye, ¿tú vas? Ve, te invito a la iglesia, hoy hay servicio, ¿vas a ir? Que de repente usted le diga, es que yo voy el viernes. ¿Qué cree? Ya estamos pensando de manera terrenal. Y lo espiritual quedó hecho a un lado. Por eso a veces vamos avanzando como las tortuguitas, lento. Y a veces como los cangrejos. Avanzamos 1 y retrocedemos 2. Avanzamos 1 y retrocedemos 4. No. Aunque sea lento, pero seguro. Señor, ahí voy, Señor. Yo veo tu mirada y voy siguiendo tus pasos, Señor. Aunque no esté el hermano Phil, aunque no esté el hermano Diego, ya no quedó en ellos, ya no quedó en mí. Porque yo estoy cumpliendo, como ahorita que llegaron ustedes. No me interesa que nada más esté el hermano Diego, y se lo digo porque yo mismo llegué a hacer cultos de oración solo. Imagine que le digo a usted, hermanita Andrea, hermanita, el martes hace usted cargo del servicio de oración. Usted haga el servicio de oración, gócese con el servicio de oración. Y usted estudia un tema de oración y el viernes no llega más que usted. ¿Cómo se sentiría? A lo mejor diría, híjoles, me preparé, hasta me desvelé por este tema y no llegó nadie. Pero nosotros no pensamos en las cosas terrenales y espirituales. Aunque nada más esté yo, Jesús le dijeron, ¿quién da testimonio de ti? Yo y mi Padre que está en el cielo. Él y yo. Él da de testimonio de mí y yo testimonio de él. Y el testimonio de 2 ya es válido. Yo no estoy solo. Yo vengo con Cristo. Mejor dicho, yo vengo abrazado de Cristo. Yo no camino. Yo nada más dejo que el Señor me cargue. Claro, soy muy flojo. Yo nada más dejo que el Señor me cargue y me lleve en sus manos y diga, vente, digo, pero Señor, ¿a dónde vamos? Tú no preguntes y vente. Pero Señor, el miércoles nada más vinieron 3 hermanos. Tú no te preocupes, tú no viniste por la gente. ¿Tú por quién viniste? Pues por ti, Señor. Concéntrate en mí y yo me encargaré de traer a las personas que tengan que venir. Está bien, Señor. Versículo número 10. Y se han revestido de la nueva naturaleza. La naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Versículo número 17. Y todo lo que hagan, todo, ahí que dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús. Nada de que, es que el pastor dijo en la iglesia. Nada de que, bueno, en el ministerio dicen esto. Nada de que, el hermano Diego dijo. No. Porque si usted vive por palabra de hombre, le voy a decir algo, va a morir. Vivamos por palabra de Dios. Vivamos por Jesús. Jesús no decía, Jesús, ¿hay que pagar impuestos? Bueno, el Sanedrín dice. No, Jesús no dijo eso. Jesús, él con su autoridad, dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús resucitó y yo quiero resucitar con él. Por eso todo lo que hablo, todo lo que me muevo, a veces hay medio chueco, pero no me suelto del Señor. Señor, pues en tu nombre, no sé ni cómo le voy a hacer, Señor. Cuando fui a predicar al anexo, Señor, no sé ni dónde queda, ni quién voy a conocer, no sé ni de qué voy a hablar, Señor, pero voy en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y el Señor es el que lo usa a uno. Así usted, el día que hable, el día que le pregunten, aunque no lo diga en su mente, en el nombre de Jesús, aquí voy, sin usar el nombre de Jesús como un amuleto. Muchos sacan el nombre de Jesús y creen que por decir el nombre de Jesús es como la pata de conejo, ¿no? Como un collar de la suerte. Ya me lo pongo y todo me va a salir bien. No. En el nombre de Jesús, porque yo creo en Jesús, porque yo soy un ministro del Señor, yo soy un siervo del Señor, porque somos siervas del Señor. ¿Cuántas siervas del Señor hay aquí?
Porque usted es una sierva preciosa, amada. Usted es una sierva tan importante para Dios, que se fija en cada palabra, en cada detalle, y cada paso que usted da, va el Señor con usted. A cada pensamiento que usted tiene, ahí está el Señor. Por eso dice: todo lo que hagáis, ya sea de obra o de palabra, haceos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Valdrá la pena morir nuestro antiguo yo y que nazca el nuevo yo. Si antes te enojabas, ahora enójate menos. Si antes te enojabas y pecabas, ahora enójate pero no peques. Y cada vez uno se empieza a acostumbrar y dice: oye, antes me enojaba más fácil. Antes no leía la Biblia, ahora la leo. Voy a empezar por 10 minutos, un versículo. Ahora ya leo un versículo. Ahora me voy a leer 2 versículos. Ahora voy a leer 3 versículos. Y cuando menos se dé cuenta, se hace un hábito. Y cuando se hace un hábito, hasta raro nos sentimos el no leer la Biblia. Cuando se hace un hábito raro, nos sentimos el no orar. Cuando se hace un hábito raro, nos sentimos el no ir a la iglesia. Porque se lo digo ahorita, aprovechemos que tenemos un lugar. Aprovechemos que tenemos un lugar. Porque el día que no haya lugar, va a decir: ¿y ahora dónde llego? Pues otra vez a la casa. Otra vez a casa de la hermana. Otra vez a casa de la otra hermana. Otra vez andar de un lado para otro vagando. Porque no hay un lugar. No hay donde podamos decir: es mi refugio. Porque no nos podemos ir a refugiar a la casa de ninguna hermana, sino a esta que es la casa del Señor. Porque el Señor nos ha traído hasta acá. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con Dios. Amén.